Abrimos la columna de hoy con un tema que adelantamos hace más o menos un mes, el cual es el desarrollo de las elecciones en Italia que se festejaron la tarde de ayer. Los resultados fueron un poco los que se esperaban y los que adelantamos también en este espacio, así que por ese lado realmente no hubo sorpresas. Entonces, si bien los resultados definitivos todavía no están, porque falta el conteo definitivo, estamos en condiciones de decir que hubo dos claros ganadores en estas elecciones. Por un lado, el extremismo político de derecha logró hacerse con la mayoría del Parlamento italiano, rescatando un 40% de los votos y aproximadamente 250 bancas de las 400 que hay en la Cámara de Diputados, la cual, bueno, como sabemos, elige al primer ministro. Y por el otro lado, dentro de ese extremismo político y dentro de ese 40%, el partido recientemente fundado Fratelli d'Italia o Hermanos de Italia sacó más de la mitad, por lo que se espera que su lideresa Giorgia Meloni se convierta en la nueva primera ministra italiana. Esta conquista significa la vuelta al gobierno italiano de una fuerza de extrema derecha, así que podríamos decir que este ascenso fue dándose lentamente, porque de hecho ya gobernaba en Italia una coalición de derecha conformada por el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte, dos partidos que tuvieron que encolumnarse detrás de Meloni y Hermanos de Italia para continuar ejerciendo el poder, pero ahora vemos un poco la profundización de ese avance de la derecha. Estos resultados son malas noticias para la Unión Europea y buenas noticias para el eje de poder oriental sino-ruso. Para la Unión Europea son malas noticias porque el discurso de Meloni es de corte ultranacionalista y choca muchas veces con los discursos paneuropeos que buscan establecer o mantener un gobierno supranacional para la región, donde cada Estado debe anteponer y delegar parte de su soberanía a los organismos europeístas. De hecho, esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió a Italia que la Unión Europea tiene mecanismos para enfrentarse a aquellos gobiernos que vayan en una dirección equivocada y puso de ejemplo el reciente caso húngaro que nosotros también tocamos acá y tuvo que ver con que el Parlamento Europeo ya no reconoce más a Hungría como una democracia plena. Este comentario de von der Leyen buscaba quizás amedrentar a los italianos para que cambien su voto, pero realmente tuvo el efecto contrario y sonó más como una amenaza a la libertad de elección de Italia que otra cosa. No podemos negar que en Italia hubo elecciones libres y democráticas, y si el pueblo eligió que gobierne la extrema derecha es porque claramente hay un descontento grande con las fuerzas tradicionales y una vuelta de estos discursos extremistas. La forma de combatirlos no puede ser amenazando a los ciudadanos para que, entre comillas, voten bien, sino que hay que identificar las razones por las cuales los extremismos están de vuelta, perdón, no solo en Europa, sino en muchos países de Occidente. Y sin ir más lejos, y también en esta columna lo tocamos, en Francia casi tuvimos un escenario igual al de Italia, porque Marine Le Pen, representante de la extrema derecha francesa, estuvo muy cerca de quedarse con la presidencia. También dijimos que esta victoria le caía bien a Rusia y China. Esto se debe a que hoy en Europa está abriéndose una grieta entre aquellos que entienden que Europa debe seguir presionando a Rusia y apoyando a Ucrania y otros que ven la situación como un conflicto externo cuya intervención está trayendo malestar a los ciudadanos europeos. Los precios de la energía subieron exorbitantemente en los últimos meses y ese primer entusiasmo europeo por apoyar a los ucranianos se está convirtiendo paulatinamente en un malestar generalizado que se traduce en descontentos en las calles, así como en las urnas. Incluso uno de los ganadores de ayer en Italia, el ex primer ministro Silvio Berlusconi, hizo la semana pasada una declaración acerca del conflicto donde indicaba que Putin se vio obligado a intervenir en Ucrania por cuestiones de seguridad nacional. Esta declaración, que puede parecer a primera vista desafortunada, más bien estuvo bien calculada y en vez de restar votos terminó sumando el apoyo de aquellos que están cansados de la vertiginosa crisis en la que entró Europa a fines de febrero de este año. En resumen, podríamos decir que esta elección abre un escenario de mayor incertidumbre para las instituciones europeas porque no sabemos cómo seguirán las relaciones entre estas y el gobierno italiano y si esta elección redundará en que otros países vayan por el mismo camino y desarmen una unidad europea amenazada por una guerra en la que no todos están de acuerdo con meterse. Por último y no menos importante, dentro de poco comienza el invierno en Europa y las boletas de energía van a seguir subiendo al igual que la inflación. Por lo que si la ciudadanía europea continúa con su descontento y elige darle la espalda a a Ucrania, perdón, podemos estar hablando de un contexto totalmente distinto al actual, donde Rusia tendría una vía mucho más libre para continuar con su expansión hacia el oeste. Y siguiendo un poco con este tema, pero ya más aplicado a nivel global, tenemos también que hablar de lo que fue la Conferencia de Defensa Sudamericana realizada esta semana pasada, que fue organizada por el gobierno de Estados Unidos y de la cual participaron 10 ministros de defensa de varios países de nuestra región, entre los cuales estuvieron los ministros de Argentina, Brasil,
Uruguay, Paraguay, Chile y Colombia, por nombrar los más importantes. El tema de la reunión se puede resumir en la frase de la general del ejército de los Estados Unidos y jefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien dijo, y cito, el avance de Rusia y China en la región es un problema de seguridad nacional. Esto nos deja dos datos para señalar. Por un lado, creo que hay que estar atentos a cuando Estados Unidos menciona que algo es un problema de seguridad nacional, porque lamentablemente tenemos un conocimiento histórico de qué significa esto y dónde puede terminar. Recordemos que el comunismo también fue un problema de seguridad nacional en la región, que ameritó para la política externa estadounidense la intervención militar, directa o indirecta, apoyando golpes de Estado en prácticamente todos los países latinoamericanos durante el siglo XX. Evidentemente, el avance de las influencias orientales y el retroceso de Estados Unidos en la región llegaron a un punto de inflexión para la política externa estadounidense, donde se está convirtiendo en un problema que necesita de una mayor intervención norteamericana. Y no deja de ser menos importante que quien haya hecho estas declaraciones sea un alto rango militar de la potencia occidental. Pero también mencionábamos, por otro lado, también se nos señala un suceso global más importante, y es que Estados Unidos está perdiendo cada vez más su rol de hegemón mundial y entrando en una etapa peligrosa para su dominación. Tan peligrosa que ven la necesidad de intervenir, por ahora discursivamente, en la política estatal de nuestros países latinoamericanos, en cuestiones de seguridad nacional. Además, la visión geopolítica norteamericana parece encontrar en las relaciones entre Rusia y China una especie de bloque de poder que busca disputarle su rol de hegemón mundial y extender sus influencias por todo el globo. Esta lectura es un poco la misma que hago yo y creo que podemos estar entrando en una nueva etapa mundial donde ya no se puede hablar de un mundo unipolar cuyo centro de poder gravita en Estados Unidos, sino de uno bipolar donde el bloque oriental está ganando cada vez más espacios comerciales y políticos. Y bueno, obviamente la reacción de Estados Unidos es la profundización de una pelea por el poder mundial que puede acelerarse en los próximos tiempos.